A lo planteado en el flyer, tenemos para hoy una causa raíz de los males del mundo, pero sobre todo de los males de Hispanoamérica y particularmente de Cuba, Venezuela, Nicaragua, alguien más por ahí y desde luego en primerísimo lugar nuestro querido México. Yo estaba en la absoluta ignorancia de esto que hoy les voy a compartir. Pero ya me conocen ustedes mi perfil de eterno buscador, de niño investigador, que siempre me la paso buscando mayor formación, más información, más conocimientos, dándole pábulo y dándole prisa a mi afán por saber más, porque sé que me queda el tremendo recuerdo de cuando yo le pregunté a mi papá, y teniendo yo 5 o 6 años, ¿y por qué es tan importante aprender a leer y a escribir? ¿Y por qué es tan importante a lo que tú te dedicas, que es a crear libros, a editarlos y a difundirlos? Y me contestó, te voy a decir lo que dice la Biblia acerca de la ignorancia. Y me leyó el famoso versículo de mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que si tú te quieres morir y condenar por el pecado de la pereza intelectual, pues no vayas a la escuela ni le hagas caso a tu mamá cada vez que te sientes con ella a aprender aritmética, geometría, etcétera, porque los 3 años de primaria fueron con mi madre, por razones políticas sobre todo. Desde entonces soy un buscador y el domingo, hoy es miércoles, encontré algo que me dio un ranazo tremendo en la mandíbula y se llama Los Protocolos de Toronto, que fueron redactados entre 1967 y 1985 por la más alta masonería, nivel 33, de más de 100 naciones, reunidas en la ciudad canadiense de Toronto durante todas esas casi 2 décadas, de 1967 a 1985, y que finalmente uno de ellos, un señor de nombre Sergio Monast, como monasterio pero sin la aéreo, Monast, arrepentido de haber participado de esta nefanda conspiración, los secuestra los protocolos y los da a conocer apenas en el año 2023, antes de morir. O sea, el año pasado. Los dio a conocer el año pasado. Inmediatamente algún valiente que prefirió no darnos su nombre, el 16 de febrero del 2023, los traduce al castellano y a otros idiomas y empieza una difusión masiva a través de las redes sociales y no me llegó de manera espontánea. Yo buscando y buscando y buscando conspiraciones masónicas, infiltraciones masónicas, sobre todo algo que diré más al ratito, que esté menos enojado e impactado por lo que me acabo de enterar hace un par de horas. Voy a comenzar a platicarles qué es esto de los protocolos de Toronto, pero además su nombre completo, adivinen cuál es. Protocolos de Toronto 666, el número de la bestia. Protocolos de Toronto 666. Es una introducción. ¿A mí me llegó eso? Sí, yo lo mandé. Sí, ya lo leí. Yo te lo mandé a ti. Sí, está Fui yo terrible. personalmente el que te lo mandó y te dije que iba a ser el tema de hoy y que probablemente no alcancemos a verlo todo, pero no importa, tenemos Dios mediante algunos miércoles por delante, ¿no? Bien, porque esto nos aviva el espíritu, esto nos pone en actitud de alerta,
porque ustedes van a ver cómo aquí se juntan los 5 aspectos de la definición de persona humana: unidad, eco, biopsicosocial, trascendental. Estos protocolos nos recuerdan esta unidad de manera indirecta, no es que se lo propongan, pero así sucede, porque tiene muchos aspectos que tocan las 5 áreas en las cuales el hombre vive y el hombre existe: lo ecológico, lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual o trascendente. Voy a comenzar por la introducción del documento escrita por quien lo recopiló, el investigador canadiense Sergio Monast. El documento autodenominado 666 comienza y vamos a ver su contenido. En Montreal está la Expo del 67. En Ottawa es el contexto en el cual ocurre. En Ottawa se están llevando a cabo los últimos preparativos para el 100º aniversario de la Confederación Masónica en los Estados Unidos. Vemos los movimientos de protesta contra la guerra de Vietnam y en todo el país el Flower Power. Estamos cerca de los acontecimientos del mayo del 68 en Francia, la rebelión de los jóvenes ateos y anarquistas, de una mayoría de la juventud francesa. Estamos también en la explosión nacionalista de Quebec y sobre todo en el Festival de Rock de Woodstock en los Estados Unidos, que fue el inicio mediante el cual logró sumergirse en el uso y el abuso de las drogas psicodislépticas a toda la nación norteamericana, al grado de que a la fecha el número de muertos por año por el consumo de drogas supera ya los 120,000 jóvenes. Y a veces ya no tan jóvenes, 120,000 por año. Y sobre todo en los últimos años y particularmente en el año pasado, por efectos del fentanilo, del cual el principal exportador es México, a través del narcopresidente y de 20 y tantos narcogobernadores. El fentanilo es una sustancia que, aun en pequeñas dosis de 1 o 2 miligramos, puede causar una muerte fulminante en la persona que la consuma. Por sus efectos tan extraordinariamente euforizantes que finalmente terminan en poquito rato en un paro cardíaco respiratorio y que causa indefectiblemente la muerte del que la prueba, a veces desde la primera vez. En ese mismo año de 1967, vean, escuchen con mucha atención y lo voy a decir despacito, lo que comienza en ese año. ¿Qué es lo que comienza en ese año? Los últimos preparativos, 1967, junio de 1967, está marcado en la historia del mundo, en la ciudad de Ottawa, para el desarrollo del plan que se llama la caída de las naciones. Repito, el plan diseñado en junio del 67 del siglo pasado se llama el plan para la caída de las naciones, llevado a cabo por las altas instancias de la masonería en la ciudad de Toronto, Canadá. En una reunión secreta altísimamente confidencial, pero que fue afortunadamente traicionada por un arrepentido de ellos, está organizada por los 666. Este es el término 666, que es el número apocalíptico de la bestia. Ese es el término que ellos utilizan para referirse a ellos mismos. Es decir, los que dirigen los 6, ojo, fíjense, estos que se reunieron allí son los dirigentes de los 6 mayores bancos del mundo. 6 son los mayores consorcios energéticos a los cuales pertenece
petróleo. Y los otros 6 son los mayores consorcios de la industria alimentaria a los que corresponde el control de las principales rutas alimentarias del mundo. Por supuesto, no se reunieron solo 6 de cada una de estas 3 instancias, que repito cuáles son. La de los 6 principales bancos del mundo, la de los 6 principales consorcios energéticos y la de los 6 mayores consorcios de la industria alimentaria. ¿Cuántas personas se reunieron? Sergio no nos da la cifra, pero sí nos dice que se reunieron los líderes principales de quienes gobiernan desde la más alta cúpula de poder global todos los proyectos para bien y para mal del planeta Tierra. Estos 666, en su calidad de los más altos jerarcas de las finanzas internacionales, definieron en su reunión llamada Estrategia Común, se reunieron con vistas a lograr el absoluto control del comercio mundial, la posesión del arma energética, puerta de entrada al siglo XXI, y el control internacional de la industria alimentaria, que también incluye para ellos los consorcios farmacéuticos, que a su vez incluyen los mercados mundiales de vitaminas y, ojo, de vacunas. Su plan consiste en 3 direcciones principales, 3 estrategias principales: la estrategia económica, la estrategia política y la estrategia social, a comenzar a partir del año 70 hasta la fecha. Si tuviesen éxito, y varios años después, varias décadas después, vemos que están teniendo un éxito verdaderamente arrollador. Nos regresamos al concepto inicial. ¿Cuál fue? La caída de las naciones. ¿Quién se libra en Hispanoamérica de la caída de las naciones? ¿Se libra Argentina? En gran medida, pero está en guerra contra ellos. Se libra El Salvador, que es un huevito de nación, por la valentía heroica de su presidente de origen palestino, Nayib Bukele. Hoy estudié su biografía, apasionante, de padres palestinos, nacidos en Palestina. Él, nacido en Palestina, criado y desarrollado en El Salvador, como una patria en la que se tuvieron que refugiar sus abuelos, sus padres y él. Pero bueno, regresando entonces a la estrategia común, ¿sí? ¿Cuáles son las 3? La económica, la política y la social. Con esto se desembocará irremediablemente en la toma del poder global mundial a través del establecimiento del nuevo orden mundial. Exactamente lo mismo que el presidente norteamericano George Bush promoverá a partir de los años 90. O sea, Bush y seguidores, con excepción de Trump y desde luego con el actual Biden, es un desarrollador, es un estratega del proyecto La Caída de las Naciones. Lo es Lula da Silva, lo es Petro en Colombia, desde luego de una manera gravísima lo es el jumento macuspano, y desde luego tiene algunos opositores que ya mencioné, pero el principal logro de este proyecto en Hispanoamérica es Venezuela. ¿Por qué no cae el tirano Maduro? Porque tiene el apoyo de los 666. ¡Santo Dios! Tiene el apoyo de los que dirigen las finanzas, el comercio y los alimentos. O sea, de los dueños del planeta.
Rusia está fuera del proyecto 666 con Putin, pero lo estuvo con los dirigentes anteriores. Y Putin ahora, que es un dictador, pero no es un dictador al estilo Maduro, es un dictador al estilo ruso, que es muy diferente, quiere, ¿qué creen? El petróleo y el oro de Venezuela. Venezuela es el segundo país más rico en petróleo de la Tierra y es uno de los países de mayor capacidad minera en oro. Nada más piensen que Maduro tiene 3 aviones con 12 toneladas de oro en cada uno, listos para escapar a Rusia o a Turquía o a Irán o a donde él se sienta más seguro. Si es que un ejército privado que ya le declaró la guerra, en unión con el presidente salvadoreño, logran secuestrarlo del Palacio de Miraflores, que yo le pido a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen del Coromoto colombiana y a todas las vírgenes de la tierra en todas sus advocaciones, que lo pesquen pronto y lo juzguen. Pero si eso no se lograse, él escapará cuando menos con 36 toneladas de oro de 24 quilates. Bueno, ese oro lo quiere Rusia. Y el petróleo venezolano lo quiere Rusia. No crean que Putin es amigo del mundo libre. Rusia tiene pues sus intereses centrados en lo que a ellos les puede salvar la vida a largo plazo, que es el petróleo y sus derivados. Y el oro, desde luego. Entonces, ¿cómo empieza el desarrollo de este proyecto de dominación global? Con la vieja norma romana, pan y circo, panem et circenses. Lo describo en lenguaje del siglo XXI. Es la primera estrategia. Objetivo del proyecto: lograr el genocidio de lo que es vital en beneficio de lo rentable para lo oculto. A ver, escuchen con atención. Genocidio de lo que es vital, o sea, de la vida, en beneficio de lo rentable para lo oculto. ¿Qué es lo oculto? Lo demoníaco. ¿Qué es lo vital? La vida. ¿Qué quieren? Genocidio. Pero ¿cómo van a lograr ese genocidio? Con pan y circo. Es una de las estrategias, no es la única, pero es una de las principales. Y aquí entra de lleno la psicología moderna, la psicología realista, a explicarnos, y yo dije que todos los miércoles vamos a dar este enfoque al desarrollo humano, y por eso pedí al grupo en el flyer que envié, alerta frente a. Tenemos que estar muy alertas a que no seamos víctimas de este genocidio en cierta forma pacífico, en cierta forma divertido, porque es pan y circo. La vía de financiación, entre otras, es utilizar la ayuda humanitaria y la ayuda internacional y la ayuda alimentaria internacional para financiar las multinacionales de los 666. Todos los periodos históricos que llevaron a la decadencia de las civilizaciones estuvieron marcados sin excepción por el espíritu del hombre errante. Hoy tenemos que conseguir que este espíritu se convierta en una atención. Hemos de conseguir, dicen los 666, que el mundo, que la tierra se convierta en una sociedad mundial del ocio. Este ocio debe incluir sexo libre, drogas irrestrictas, deportes, viajes, exotismo y ocio en general, pero accesible a toda la población de la Tierra, para todas las capas de la sociedad. El hombre, el ser humano, debe llegar a creer que es moderno,
mientras más se divierta, y que su modernidad incluye su habilidad y su oportunidad para disfrutar ampliamente y ya mismo hoy de todo lo que le rodea. Voy a compartirles en estos momentos, a ver, déjenme ver cómo le hago. Voy a compartirles, compartir pantalla. Varios participantes. Ay, no me deja. Compartir, ya lo encontré. Voy a agrandar. ¿Alcanzan a entender qué es todo esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carteles. ¿A qué nos invitan estos 15 carteles? ¿Alguien alcanza a distinguir a qué nos están invitando? No. Deep House en Ibiza. Avicii, Dua Lipa, Coldplay, Martin Garrix, Santiago, The Chainsmokers, Ed Sheeran, Martin Garrix, Gigo, Dua Lipa, Avicii, etc. Mejores canciones 2023. Summer Music 2023 con una chava ahí bastante sugerente. Summer Music, etc. Con un chavo todo ahí super moderno. Feliz otoño por la mañana. Relaxing Gags, Jazz Instrumental Music. Se repiten. Acá está otra, las mejores canciones de 2023. Acá está otra, música de relajación, alivia el estrés, la ansiedad y la depresión. Peaceful Relaxing. Masha y el oso, 1 hora. Seoul Fine, etcétera. París Café. ¿Qué nos sugiere todo esto? ¿Qué deducen? Que el mundo debe ser un lugar para divertirse. Para el dopaje, para los viajes, para el placer, para las drogas, para el alcohol, para todo lo que es el libertinaje. Para lograr este objetivo, ahora vamos a ver. Para lograr este objetivo es imprescindible ser capaces, dicen los 666, de infiltrarnos en los medios de comunicación, radio, televisión, prensa, los mundos de la moda y de la cultura, el mundo de la nueva música, a través de los cuales influimos ciertamente en todas las capas de las sociedades occidentales. ¿Por qué occidentales? Porque Occidente es principalmente cristiano. Bueno, excristiano, pero lo fue y está dejando de serlo gracias a esta poderosa acción, a esta poderosa acometida estratégica de los grupos de más alta masonería, 666, que son adoradores directos de Lucifer. De esta forma, sometiendo a nuestra voluntad, ojo con esto, despacito, los sentidos de la juventud, los adultos del mañana, tendremos vía libre para infiltrar y transformarla en profundidad en un sistema político, el judicial y la educación, lo cual nos permitirá modificar en profundidad el rumbo, la orientación futura de las sociedades, objetivo de nuestro plan, la caída de las naciones. ¿Qué fue lo primero que hicieron en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela para lograr la caída de las naciones? La toma del poder político, la abolición del poder judicial. ¿Cuándo se puede abolir
el Poder Judicial en México? ¿En qué fecha? Alertas. ¿En qué fecha? Lo dije hace unos minutos. El lunes. El próximo lunes. Lunes. El lunes. No. Más claro no canta un gallo. Ya cayó el sistema político, ya es un narcoestado México, al igual que Venezuela. Aquí gobierna el cártel de Sinaloa. En Venezuela gobierna el cártel de los soles. En Cuba tienen su propio cártel y es tránsito para todos los demás. En Nicaragua gobierna una mafia brutal de este señor Ortega, y la peor criatura que él es su esposa o su amante, su pareja. Y acabaron con el poder político democrático, acabaron con el poder judicial y acabaron con la educación. ¿Cómo es hoy la educación en México? ¿Qué ha producido la educación en México? En una sola palabra: analfabestias. Ay, no saben nada. Incluso profesionales con licenciatura y a un doctorado. ¿Cómo escriben? Como niños de primaria, sin acentuación, sin puntuación, sin redacción, sin sintaxis, con un lenguaje paupérrimo reducido a no más de 200 palabras, de las cuales muchas son groserías. Basta con que escuchen Atypical TV y escuchen cuántas groserías dicen los participantes por minuto. ¿Lo han oído? Búsquenlo, Atypical TV, todos los días. Sí, ya lo he oído yo. ¿Cuántas groserías dicen por minuto? Docenas. Y todos tienen títulos profesionales. Entonces hay un desplome en todos los aspectos, porque así podemos modificar en profundidad el rumbo, la orientación futura de las sociedades, objetivo de nuestro plan. ¿Cómo se llamó el plan? Lo pregunto para que lo graben. La caída de las naciones. ¿Cuál nación cayó ya? Venezuela. ¿Cuál otra? Cuba. ¿Cuál otra? Nicaragua. ¿Cuál otra? México. Cayó desde hace décadas, pero su precipitación fue en los últimos 5 años con el jumento Macuspán. ¿Ustedes creen que es atribuible entonces el proyecto del macuspano jumento salido de su cabeza? No, no le da para mucho. Es una directriz de los 666. Está obedeciendo la directriz. Está sometido a los 3 grandes estrategias, de la Tierra: la educativa, la alimentaria, la económica, la política, la social. Y la económica. Y la económica. ¿Sabías que la Constitución Española de 1978 se escribió en una logia masónica? ¿Sabían que la Constitución de 1910 en Querétaro fueron puros masones las que la escribieron? La Constitución que hoy nos rige fue escrita por un congreso absoluta y totalmente masónico, al igual que la Constitución Española de 1978, que marca el inicio de la moderna caída de España en garras de lo que es hoy. Queda menos de la mitad de España de lo que era. A ver, pídanle silencio a algún perrito por ahí que me distrae mucho. Pongan mute. Gracias. Continúo. Las poblaciones, como sabemos,
no tienen memoria histórica. Repiten incansablemente los errores del pasado sin darse cuenta de que esos mismos errores llevaron a sus padres antes de ellos a las mismas pérdidas que ellos vivirán de una forma mucho peor antes de finales de este siglo. Se referían obviamente al siglo XIX. Véase, por ejemplo, lo que por sus abuelos pasaron a principios de este siglo tras el trabajo duro de nuestros predecesores. Después de haber pasado sin límites por la liberación de sus formas de vida, repito, pongan por favor silencio todos. Hay mucho ruido. Gracias. Por la liberación de sus formas de vida, la abolición de los principios morales, en otras palabras, el errar del espíritu. Quieren un hombre errante, sin principios morales, sin ética. Experimentaron la crisis económica y luego la guerra, y hoy sus nietos y sus hijos van directos hacia un desenlace similar, incluso peor esta vez. Hablábamos de una tercera guerra mundial en ciernes, que nos permitirá por fin establecer nuestro nuevo orden mundial sin que ninguno de ellos sea capaz de darse cuenta por estar demasiado preocupados, lo leo despacito, por la exagerada satisfacción de las necesidades de los sentidos más primarios. Como dice por ahí alguna canción que se volvió muy famosa, dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Y una de mis hijas a los 8 años me dijo, no papi, no es dale alegría a tu cuerpo, es dale alegría a tu puerco. A la vista, al gusto, al olfato, al tacto, a la senestesia, a lo sexual, a lo genital, a lo anal, perdón que lo diga tan feo, a los sentidos más primarios. La gente en un 90 y tantos % está ocupada de la exagerada satisfacción de las necesidades de sus sentidos más primitivos. Una norma general de mayor importancia y que ya se ha demostrado a principios de este siglo en la construcción y el establecimiento del sistema comunista de los últimos altos oficiales de nuestras logias es lo provechoso de la excepción. Sí, exceptúan a algunas pequeñas naciones y a algunas personas o algunos grupos. En principio, como sabemos, la excepción prueba la regla general, que es su contrario. Pero en nuestro vocabulario, la excepción es lo que debe ser impuesto a todo el mundo. ¿Qué personajes distinguen aquí? A ver quién distingue algunos muy famosos. ¿Alguien? Hitler. ¿Hitler? Ahí está Hitler, sí. ¿Quién más? Porfirio Díaz. Muy bien. ¿Quién más? Marx. ¿Quién es este? Marx. Stalin. Este es Stalin. Este también es Stalin. Ajá. Este es Lenin. Pero no es Hitler. No es Hitler, es Goering. Goering. Este es Lenin. Goering. Porfirio Díaz. No, este es Guillermo I de Alemania. Este es Hitler y Goering. Hitler y No es Goering. Goering, es Mannerheim. A ver, el bigotito de aquí, este señor. Ese es Hitler. Este es El que está al lado Hitler. es Mannerheim. Es el genio militar. El genio militar. ¿Repite su apellido? Mannerheim. Mannerheim. ¿Creerás que jamás lo había yo oído mencionar? Y siempre se ponen, este es su saludo, ¿verdad? Que se meten la mano dentro de la camisa. Sí. Y si recuerdan las pinturas más famosas de Napoleón, tiene lo mismo. Sí. Sí. Aunque hay muchas leyendas de que tenía una hernia y que le dolía mucho y se ponía por ahí el dedo. No, sí era masón. También era Sí, masón. es un acto masónico, claro. Tenemos que asegurarnos de tener excepciones en diferentes esferas de la sociedad, ante la necesidad de que haya nuevas reglas generales aplicables a todos.
de que haya un objetivo primario de todas las futuras disputas sociales lideradas por la juventud de las naciones. De esta forma, la excepción se convertirá en el detonador a través del cual la sociedad histórica se derrumbará sobre sí misma en una falta de aliento y en una confusión sin precedentes. Alerta entonces, alerta tenemos que estar, porque esto nos puede estar pasando a nosotros en alguna medida sin darnos cuenta del todo. Permítanme un segundo, voy a tener que hacer una operación. A ver dónde andan mis controles. Aquí está, participantes, silenciar. Listo. Continúo. Los fundamentos de la sociedad occidental, en su esencia, vienen directamente del legado judeocristiano. Más claro, nadie. Esto es precisamente el legado que convirtió a la familia en el núcleo, en la piedra angular del actual tejido social. Nuestros predecesores, que habían financiado a los escritores revolucionarios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, habían entendido la importancia de dividir este núcleo vital. Si querían, en Rusia fue donde empezaron a conseguir el establecimiento de un nuevo sistema comunista de aquel tiempo. Y esto es precisamente lo que hicieron a base de tener meticulosamente a filósofos y escritores inconformistas de aquel tiempo produciendo un manifiesto para gloria del Dios Estado, en sustitución del Dios verdadero, que tuvo una absoluta primacía en el individuo, en la familia. Para tener éxito, ahora viene lo bueno, en la construcción de un gobierno mundial, un nuevo orden comunitario global en el que todos los individuos, sin excepción, estarán sometidos al Estado mundial del nuevo orden, debemos en primer lugar hacer desaparecer a la familia. Aquí hay que detenernos a pensar. Todas nuestras familias están siendo víctimas, están siendo blancos de flechas, de balazos, de disparos, de misiles cotidianos. ¿A través principalmente de qué? De la prensa, del enemigo en casa, en la recámara que se llama televisión, de la radio, de la música, del internet, de las pachangas a donde van nuestros jóvenes y no tan jóvenes, del antro, de la música posmoderna que no es música sino ruido diabólico, verdaderamente ruido infernal, como la de, por ejemplo, Lady Caca, ¿sí? Porque hay que buscar la desaparición de la familia, lo cual llevará a la desaparición de las enseñanzas religiosas ancestrales y, en segundo lugar, igualar a todos los individuos haciendo desaparecer las clases sociales, especialmente a nosotros, la clase media. Por eso consideré tan importante usar los miércoles en función de nuestro desarrollo psicológico, social, espiritual y hasta ecológico y biológico, sabiendo que somos el blanco principal a través de la destrucción de la familia y de la destrucción de la clase media. ¿Qué dijeron los de Morena? ¿Qué dijo el jumento de Macuspana hablando de los pobres? Necesitamos que haya muchos pobres para que voten por nosotros, porque cuando se vuelven de clase media ya no votan por nosotros. Lo dijo claramente en un par de mañaneras y vaya que lo está logrando. Pero tenemos que proceder de manera que todos esos cambios
parezcan emanar de la voluntad popular. ¿Cuántas veces el jumento de Macuspana dice es voluntad del pueblo? Es que el pueblo quiere, es que el pueblo lo decidió, es que el pueblo lo pidió, es que es voluntad del pueblo. Es un sonsonete que repite varias veces todas las mañaneras, siguiendo la consigna de los 666, de manera que tengan apariencia de democracia. Espeluznante pero verdadero. Utilizando casos aislados, pero amplificándolos al extremo con la ayuda de protestas estudiantiles, con infiltrados nuestros y con la ayuda de periodistas favorables a nuestra causa y de políticos comprados, conseguiremos establecer nuevas organizaciones que tengan completamente la apariencia de modernidad, como por ejemplo el Servicio de Protección a Menores, protegido por una ley de derechos y libertades. Para el éxito de nuestro plan mundial, el Plan Rojo, debemos establecer en todas las sociedades occidentales a partir de los años 70 servicios de protección de menores, cuyos funcionarios, jóvenes intelectuales sin experiencia, recién salidos de universidades en las que se recalcan nuestros principios globalistas, implementarán al pie de la letra, sin distinciones, la ley de derecho de los niños. ¿Quién se atreverá a oponerse a esto sin ser identificado con la barbarie de la Edad Media? Y ahora vamos a ver qué significa eso de los derechos de los niños. Observen este video. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. Otro. Por supuesto, llamándolas asesinas, haciéndoles pasillos para dificultar su entrada a las clínicas, etcétera. Y ahora estamos viendo ese intento de oposición también con el cuestionamiento muy fuerte por parte de los sectores reaccionarios de la educación sexual, que es un pilar del acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Y se repite en muchos países de vuestra región, y también lo estamos viendo en España, que cuando hay un movimiento que pone encima de la mesa la garantía, la obligatoriedad de la educación sexual como un derecho además de los niños, de las niñas, de los niños, no solamente como una cuestión de derechos humanos, no como una opción ideológica, sino como una cuestión de derechos humanos y de los niños, porque independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, les niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas, y sin embargo han desplegado una campaña muy fuerte que tiene como eje, acusarnos de pederasta. Caminantes universales. Pero vean esta todavía peor. Quiero dedicar unas palabras en respuesta a todas esas personas que me están cuestionando que adoctrine a mis alumnos y alumnas en los ideales del feminismo, transinclusividad y demás. Os jodéis. La educación no es solo enseñar a sumar y restar, multiplicar, dividir, ni a leer y todo eso, sino también a diferencia de todos vosotros que criticáis esto, a ser unas personas funcionales para la sociedad y tener dos dedos de frente que permita que todo el mundo pueda vivir en paz. O sea que si vosotros queréis enseñar a vuestros hijos a ser unos racistas, machistas, homófobos, transfobos, etc., tranquis, que yo voy a seguir enseñándoles todo lo contrario, os guste o no. ¿Estoy adoctrinándoles en una ideología que vosotros no queréis? Bien, denunciadme, la ley me protege porque educación, y hace tiempo que dice que hay que educar en estas ideas de igualdad y tolerancia. O sea que voy a repetir lo dicho antes, os jodéis, seguiré adoctrinando a vuestras hijas, y no podéis hacer nada para impedirlo.